Gloria a Dios. Capítulo 5, vaya bien. Amén, aleluya. Amén, poderoso Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan capítulo 5, Amén. Amén. y lo vamos a ir al versículo 39. Gloria a Dios. Allí nos va a hablar el Señor en esta hora. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén, aleluya. Y la palabra del Señor será honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén, aleluya. Poder de Dios. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Ahí va calentando ya. Santo. Tenemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Santo. Cierre sus ojos y vamos a encomendar a las manos del Señor esta palabra. Amado Dios y Padre Celestial, gracias le damos por esta bendita palabra, Señor, que usted nos ha traído, hablado a mi vida primeramente, Señor. Ahora, Padre, vamos a exponer su palabra. Sea usted, Dios, obrando, glorificándose, llevándose toda perturbación en esta hermosa hora, Dios amado, de las mentes, de los corazones. Todo espíritu, Padre, que se oponga, Dios amado, que traiga pensamientos negativos mientras predicamos su palabra, sea atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Limpie los aires, Señor eterno, en esta hermosa hora que ha venido una iglesia, Señor, dispuesta, necesitada de oír palabras suyas, Señor, no palabras de hombre, sino que palabra que provenga de lo alto, Dios amado de gloria. Dios eterno, glorifíquese, que esta palabra, Señor, traiga bendición, salud, Padre. Traiga, Señor eterno, fortaleza, Dios amado, aleluya, consolación a su pueblo en esta hermosa hora. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puede tomar asiento. Vamos a meditar bajo el tema el poder de la palabra. Gloria a Jesús. Sabemos que la palabra del Señor, amados hermanos, es una palabra poderosa, que es desde el principio hasta el final. Qué privilegio a cada uno de nosotros que el Señor nos haya dejado su bendita palabra. Yo me imaginaba y me ponía a pensar qué hubiese sido si el Señor no hubiese dejado la Escritura. Estaríamos en un mundo en la nada, perdidos, amados hermanos. No tendría sentido esta vida. No tendría dirección nuestra vida, ¿verdad? No tendría un objetivo nuestra vida espiritual. Seríamos, amados hermanos, estaríamos como cuando usted va a un estado y se le pierde el GPS, ¿verdad? Se queda sin a donde no sabe ir, de un lado a otro, se queda perdido. Así estaríamos nosotros como pueblo del Señor. Pero Dios, amados hermanos, en su infinita misericordia siempre ha trazado medios para que nosotros, como los seres humanos en esta tierra, podamos, amados hermanos, ir por el camino correcto, ¿verdad? Que vayamos siempre a través de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra del Señor, amados hermanos, en estos tiempos, en este mes de agosto, muchos la celebran, ¿verdad? Estas cosas, amados hermanos, en la palabra del Señor. Pero lastimosamente lo celebran, pero lastimosamente no están viviendo la palabra de Él. Una cosa que celebren el día de la Biblia, pero otra cosa, amados hermanos, es que estemos viviendo la palabra del Señor. Esta palabra es viva. Esta palabra, amados hermanos, tiene poder. Sabemos que desde el principio dice la palabra que por medio de su palabra fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Por medio de la palabra fue creado todo lo que existe. Sabemos que es un libro poderoso en el cual, amados hermanos, muchos han querido imitar, han querido quitar,
han querido, amados hermanos, deshacerse de esta palabra, pero no han podido. Y aún los científicos se han dado cuenta, amados hermanos, que este libro no es cualquier libro. Este libro, amados hermanos, en estas páginas de este libro se está cumpliendo muchas profecías. Muchas cosas, amados hermanos, que aún ellos no pueden entender, ¿verdad? Aún ellos no pueden comprender lo que está sucediendo, pero la palabra del Señor dice que tiene que cumplirse. Amén. Aleluya. Que toda tilde, amados hermanos, todo punto de la palabra tiene que cumplirse. Y en estos tiempos nosotros estamos viendo, amados hermanos, la necesidad, amados hermanos, dentro del pueblo del Señor. Ahora este libro lo están usando, amados hermanos, como un medio de beneficio, como un medio de ganancia. Aquí la palabra del Señor lo dice, amados hermanos, que tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Aleluya. Todos los que somos, hermanos, ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Gloria a Jesús. Levante sus manos si usted quiere ser ciudadano del reino de los cielos. Porque a veces anhelamos la ciudadanía de este país. Porque aquí fluye leche y miel, dice. Y nos preocupamos y hacemos cuantas cosas por tener la ciudadanía de este país. Pero nosotros, amados hermanos, no somos de esta tierra. Nosotros tenemos, amados hermanos, una ciudadanía en el reino de los cielos, en el cual por medio de la palabra nosotros nos damos cuenta qué es lo que necesitamos para ser ciudadanos del reino de los cielos. Gloria a Jesús. Usted se lo fuerte, ese se lo va a dar a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que somos ciudadanos del reino de los cielos necesitamos esta palabra. Sí, así es. Y no la necesitamos andar, amados hermanos, la Biblia más grande. Nosotros necesitamos esta palabra, pero que esté en nuestro corazón. Porque muchos cargamos una Biblia, muchos cargamos una Biblia grande de estudio, pero ¿será que eso está en nuestro corazón? Como dijo David, ¿verdad? Que él aguardaba en su corazón para no pecar contra Dios. Y aquí vemos, amados hermanos, esta palabra poderosa, donde aquí lo dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Poder de Dios. Y son las que dan testimonio de mí. Dos cosas importantes, dos puntos importantes en esta palabra. Esta palabra, amados hermanos, tiene que hacer efecto en nuestra vida cada vez que nosotros la leamos. Cada vez que nosotros, amados hermanos, hagamos nuestra esta palabra. Esta palabra no tiene poder solamente por decirla. Esta palabra tiene poder cuando nosotros estamos viviendo la palabra del Señor. Aunque usted se la ponga endemoniado en la cabeza, pero si usted no anda bajo la palabra del Señor, es de gusto. Poder de Dios. Sí. Por eso nosotros, amados hermanos, la palabra del Señor tiene poder. Aleluya. Aquí vemos donde dice escudriñar las escrituras. Nosotros, amados hermanos, en estos tiempos, como le dije al principio, el ser humano está escudriñando la palabra del Señor. Pero no la está escudriñando para beneficio, sino para ganancia, para negocio, para llenarse de sabiduría humana, para llenarse, amados hermanos, de filosofías, en la cual dice la palabra que son vanas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que escudriñar esta palabra sabiendo que en medio de esta palabra hay un tesoro grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros, así como anhelamos todas las cosas terrenales, anhelásemos la palabra del Señor y hacerla nuestra en nuestro corazón, yo les digo, amados hermanos, que se nos haría fácil el camino del Señor. Aleluya. Por eso el Señor les decía a los fariseos que les decía que mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué les decía el Señor a los fariseos? Porque ellos les gustaba escuchar la palabra del Señor. Les escuchaba oír al Señor. Pero cuando el Señor les tocaba donde les dolía, ellos allí no les gustaba. Porque así es la palabra del Señor, amados hermanos. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor no es un cualquier libro. Esta palabra, donde usted la abre, el Señor le va a hablar ahí.
Porque tiene poder. Porque dice que no fue escrita por mano de hombre, sino que por revelación divina. Esto fue revelación que el Señor dejó a través de su palabra. Aun cuando el Señor, amados hermanos, fue tentado en el desierto, cuando Satanás lo tentó, ¿verdad? El Señor lo venció a través de la palabra. Escrito está, le dijo, no tentarás a tu Dios. Escrito está, aleluya, solo a tu Dios servirás. Hay algo, amados hermanos, que a Satanás no le gusta cuando hay un hombre con autoridad y lleva la palabra del Señor. No solamente en un púlpito, sino que cuando usted ora y usted usa la palabra del Señor con autoridad, hay un respaldo glorioso. Porque estas palabras fueron escritas, ¿verdad? No fueron escritas en este libro, sino que en tablas. Pero al transcurso de las generaciones, amados hermanos, ahora en esta generación la tenemos nosotros así. Pero la palabra sigue siendo la misma. La palabra no ha cambiado, amados hermanos, lo que cambiamos somos nosotros. Por eso dice escudriñar. En otras palabras, examinar la palabra. Porque una cosa es leerla, amados hermanos, una cosa es que usted se proponga leer 10 capítulos. Otra cosa es que usted analice y entienda lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Escudriñar las palabras, dice, porque en ellas parece que está la vida eterna. De mí. Esta palabra es la que nosotros nos va guiando hacia la verdad. El que lee la palabra no será engañado, dice la palabra del Señor. Pero en estos tiempos, amados hermanos, está pasando lo que dice Isaías, capítulo 5, del 20 en adelante. Dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Que lo dulce lo ponemos por amargo. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. No es que el hombre no escudriñe, no es que el hombre sepa, amados hermanos, es porque le conviene torcer, amados hermanos, no la palabra, sino que torcerse el mismo. Por eso en estos tiempos usted ve, amados hermanos, cuántas cosas que se levantan en las congregaciones. Cuántas cosas, amados hermanos, que está levantando el enemigo y esto no está en la palabra. Hay cosas, amados hermanos, que nosotros hacemos creyendo que es bueno, pero si lo vamos a través de la palabra estamos torcidos. Porque hay cosas que dice que hay hombres, a las cosas le parecen bien al hombre, buenas, y lo ponemos lo dulce por amargo. Le decimos al amigo, aunque esté torcido, le decimos, estás bien como estás. Cuando la palabra del Señor dice, amados hermanos, que hay que corregirnos los unos hacia los otros. Donde la palabra nos enseña, amados hermanos, que sin santidad nosotros no vamos a ver al Señor. Escudriñar las Escrituras. Esta palabra es la que ha dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la palabra nosotros nos hemos dado cuenta cómo el Señor anduvo en esta tierra. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Amados hermanos, si el Señor tuvieran todos escrito lo que la palabra del Señor o lo que el Señor hizo en la palabra, dice que no cupieran los libros en este mundo. ¿Usted cree que fue poquito lo que el Señor hizo? En tantas cosas que el Señor hizo, Él nunca se contaminó. Él nunca pecó. Y por eso la Biblia dice que si somos imitadores de Cristo tenemos que andar como Él anduvo. Bendito Dios. Ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la palabra nosotros nos damos cuenta que hay un reino de los cielos que nos espera. Por medio de la palabra nos da a entender qué camino nosotros tenemos que caminar como iglesia. Lo que pasa, amados hermanos, que a veces nosotros no queremos hacer lo que la palabra dice, sino lo que nosotros queremos hacer, lo que a nosotros nos conviene. Cuando dice que os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Usted, amados hermanos, ¿usted cree que este libro no es un libro precioso? Aquí en la cual nosotros encontramos todo lo que usted necesita como iglesia. Usted no necesita que le anden profetizando. Aquí está el poder de la profecía, amados hermanos. Aquí está
está la profecía que no falla en este libro poderoso. Por eso usted tiene que escudriñar la palabra del Señor. Así es, gloria a Dios. Este es como un mapa, amados hermanos. Si nosotros, los que leen mapas, ¿verdad? Ellos no se pierden porque llevan una dirección. A veces nosotros hacemos cosas malas, amados hermanos, que parecen buenas, no por ignorantes. Porque la Biblia dice que por torpe que sea el hombre, no se perderá. Esta palabra a nosotros tiene que, amados hermanos, llenar todo vacío en nuestro corazón. Oiga, como dice el libro de Hebreos, yo solo voy a leer. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted cree que no tiene poder esta palabra? Amados hermanos, estamos desnudos delante de la presencia del Señor. Una dice porque la palabra de Dios es viva. Ella nos habla en todo tiempo, sea que usted esté bien o estemos mal delante de Él. La palabra del Señor es viva. Ella no, amados hermanos, como le dije, a donde quiera que nosotros vayamos, la palabra es palabra. Es eficaz. En otras palabras, que no falla. La palabra del Señor no falla, es recta. Aleluya. La palabra del Señor es eficaz, amados hermanos. Lo que pasa es que cuando nosotros no estamos viviendo la palabra del Señor, allí donde nos duele, Poder de Dios. allí donde nos cae, amados hermanos, el limón en la llaga. Santo. Pero la palabra del Señor dice que Él hace la herida y también la sana. A muchos no les gusta la palabra del Señor. Si usted les habla a los amigos de la palabra del Señor, son pocos aquellos que la atesoran. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la palabra del Señor es la que nos enfrenta a nosotros y nos hace ver la realidad como estamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere que el Señor le hable, lea la palabra del Señor. Porque hemos llegado en estos tiempos, amados hermanos, que ahora los hermanos andan detrás de los hermanitos que Dios usa para que el Señor les hable una palabra. Y yo digo, si aquel hombre tal vez por no quedar mal le dice algo que le agrade a sus oídos, ¿usted cree que, y tal vez el Señor no ha dicho nada, usted cree que se va a cumplir esa palabra? Pero aquí hay promesas grandes para los hijos del Señor. Aquí hay promesas grandes, dice cielo nuevo y tierra nueva. Pero nosotros no buscamos, amados hermanos, dónde está la verdad. A nosotros nos gusta la mentira. A nosotros nos gusta, amados hermanos, que siempre nos vayan a nuestro favor. Pero la palabra del Señor, amados hermanos, aquí los da parejo a todos. Aquí la palabra del Señor dice, amados hermanos, que al reino de los cielos no entrará cualquier cosa. Que al reino de los cielos, amados hermanos, no vamos a entrar como nosotros queramos. Hay quienes que, amados hermanos, pensamos que por una danzadita o una hablada en lengua aquí, nosotros estamos viviendo en santidad. Eso no le recomienda que usted está viviendo en santidad. Eso no significa que usted está viviendo en santidad o viviendo en la palabra. Porque al salir de esa puerta seguimos haciendo lo mismo. Aquí el Señor nos reviste y todo, pero hermanos, seguimos siendo esclavos de Satanás. Seguimos con las ataduras, amados hermanos. Seguimos siempre, amados hermanos, practicando las cosas que al Señor le agrada cuando dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso no recomienda que usted esté viviendo la palabra. Amados hermanos, es necesario que nosotros cada día le pidamos al Señor que nos ayude a hacer la palabra. Amén, bendito Dios. Porque, oiga, como dice,
que es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Usted ha ido a los doctores, ¿verdad? Le hacen un scan, le chequean la vejiga, le ven el hígado, todo, ¿verdad? A ver cómo lo tiene, pero la palabra del Señor no le va a chequear el hígado, le va a chequear el alma. Gloria a Jesús. Mire qué poder. Y a nosotros nos afligimos cuando vamos al doctor, ¿verdad? Les dicen algo, que tiene algo en su estómago. Es normal. Pero si así nos preocupáramos cuando el Señor nos habla que tenemos mal el corazón, que tenemos podrido el corazón. El Señor lo dice, amados hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Será que nosotros lo guardamos para el Señor? Pero que no le vaya a decir el doctor, mira, tenés colesterol en el corazón. Porque, amados hermanos, comenzamos la dieta y comenzamos, amados hermanos, y el Señor nos dice que, amados hermanos, que cuando hay rencor en nuestro corazón, tenemos que sacar ese rencor. ¿Será que nosotros tratamos la manera de sacar ese rencor? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Será, amados hermanos? ¿Será que nosotros hacemos así? Porque aquí dice, amados hermanos, que penetra, dice, hasta partir el alma. Ese es el poder de la palabra, que nos hace entender cuando nosotros le damos la oportunidad que estamos erróneos delante de la presencia del Señor. Y la palabra del Señor nos hace entender cuando estamos rectos delante de Él. Usted se siente seguro. Viene la palabra fuerte, usted no se preocupa porque usted sabe que está haciendo la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros, amados hermanos, andamos mal, por eso dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. A veces el Señor nos habla allá en nuestra habitación en la palabra. ¿Qué es lo que hacemos? Mire, cambiamos, amados hermanos. Solo le damos vuelta a la hoja. ¿Será que le estamos dando la oportunidad al Señor que Dios moldee nuestra vida a través de la palabra? Aleluya. Hasta partir el alma, oiga. Sí, hermano, si nosotros, mire, lo diagnosticaran algo, yo le digo que los preocupamos, hermano. Pero el Señor dice, amado, que sin rencor, sin santidad, sin paz. Aún les decían que no permitiéramos que naciendo una raíz de amargura en vuestro corazón. ¿Cuántos cristianos habemos a veces llenos de amargura, amados hermanos? De resentimiento, de odio. Hay cristianos que se odian entre sí mismos. Santo Dios. Eso existe en el pueblo del Señor. Que no nos deseamos ver el uno al otro. Y cuando la palabra del Señor dice que busquemos la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nosotros, amados hermanos, le damos la oportunidad a la palabra del Señor, ahí es donde encontramos la vida eterna. Ahí donde el Señor nos dice, mira, hijo, así como estás, no vas a viajar por medio de la palabra del Señor. Estás mal. Pero nosotros no nos preocupamos por eso. Oiga, como dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe los pensamientos que usted tiene. Dios sabe mis pensamientos, las intenciones de mi corazón. Dios las conoce las suyas. Él sabe, amados hermanos, qué intenciones tenemos. ¿Será que tenemos las intenciones de ser salvos o solamente de pasar el tiempo? El Señor sabe con qué intenciones usted viene a la iglesia. Dios sabe las intenciones que los jóvenes, si los traen a la fuerza o vienen voluntariamente. Aleluya. Dios conoce todo. Aún dice, mira el poder de la palabra. Dice la Biblia, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Gloria a Dios, estamos por ahí. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Yo, Jehová, el que escudriña la mente y el corazón,
del hombre. Es que no lo podemos escapar, amados hermanos, de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 versículo 12. Oiga, 21 dice: por lo cual, desechando, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí nos pide algo el Señor a nosotros. Como yo le dije, la palabra del Señor hace efecto cuando nosotros la estamos viviendo. Amén, aleluya. Es como el Señor, al Señor nadie fuerza a venir a los pies de Él. El Señor nadie, amados hermanos, dice: aquí yo toco la puerta, dice. Él no dice, ¿verdad? Así dice, oiga cómo dice: por lo cual, desechando toda inmundicia. Y después dice inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre. ¿Cómo recibimos la palabra nosotros, hermano? ¿Será que la recibimos con un espíritu de mansedumbre, de manso? ¿O un espíritu, amados hermanos, de soberbia? ¿O un espíritu de enojo? Aquí dice que hay que recibir la palabra del Señor con mansedumbre, con ese deseo, con ese anhelo, ¿verdad? Porque, amados hermanos, el propósito de la palabra del Señor es que nosotros nos compongamos. Amén, aleluya. El propósito de la palabra del Señor es que nosotros seamos guiados por el camino de la verdad. Poder de Dios. El Señor dejó la palabra no para que nosotros lo perdiésemos. El Señor dejó la palabra para que nosotros, amados hermanos, alcancemos la salvación. Dice que, amados hermanos, en aquel día Él no nos va a juzgar a nosotros. La palabra que nos ha dejado nos juzgará. Esta nos va a poner, amados hermanos, si la cumplimos o la hacemos o tratamos la manera de cumplirla. ¿Verdad? Desechando toda, ¿cómo dice? Desechando toda inmundicia. La palabra del Señor, amados hermanos, dice que hay que despojarlo de todo aquello que nos asedia. Bendito. ¿Qué es lo que nos asedia nuestra salvación? Todas aquellas cosas que nos contaminan. Todas aquellas cosas, amados hermanos, aleluya, aquellas vestiduras viejas que todavía seguimos cargando. Esas vestiduras manchadas, amados hermanos, la palabra del Señor quiere que nosotros las desechemos. ¿Verdad? Desechemos toda aquella inmundicia, amados hermanos, para que la palabra del Señor fluya en nuestra vida. Para que la palabra del Señor germine en nuestra vida. Para que la palabra del Señor, aleluya, cambie en nuestra vida. Porque esto, amados hermanos, depende de nosotros también. Si nosotros no tratamos la manera de despojarlo de estas inmundicias que la palabra del Señor dice. Hay tantas inmundicias, amados hermanos, que hay dentro de las congregaciones del pueblo del Señor, que aún nosotros no los hemos despojado. Y a través de la palabra vienen mensajes, vienen versículos, vienen cuantas cosas y nosotros las oímos. Pero somos como el hombre natural, dice, que se ve en el espejo, pero cuando ve su rostro y voltea ya se le olvidó qué físico tiene. Así somos nosotros. A veces la palabra nos enfrenta, nos confronta a nosotros en el momento. La recibimos con gozo, con alegría. La recibimos, amados hermanos, hasta pegamos un saltito. Pero cuando los toca ya, amados hermanos, que hacerla, ponerla en práctica, los quedamos calladitos. Esto pasa como aquella semilla que cayó en el pedregal, en los espinos. Aquello que cayó, amados hermanos, pero la que cayó en buena tierra, dice que esa dio el fruto que tenía que dar. Aleluya. Esto no se trata, amados hermanos, de mensaje tras mensaje. Esto se trata que nosotros cada día le vayamos pidiendo al Señor que vaya quitando todas esas cosas que nos asedian. Si Satanás tira tantos sombrerazos cada día en nuestra vida, amados hermanos, a quererlos contaminar, a quererlos, amados hermanos, que nosotros perdamos nuestra salvación. Por eso dice: desechando toda inmundicia, oiga, y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
nuestras almas. Ahí hay un dicho que dice que el vivo a seña y aquel que no entiende a palo. El Señor nos ha dado, amados hermanos, dice que espíritu, ¿verdad? Y sabiduría. Para que nosotros, amados hermanos, veamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque ahora mucho pueblo está siendo engañado, amados hermanos. ¿Por qué razón? Por lo mismo que no leemos la palabra del Señor. Amados hermanos, si nosotros leyéramos la palabra del Señor, nadie nos engañaría. Nadie, amados hermanos, nos daría solito, así por así. Pero porque usted ve las congregaciones que cualquiera se lo lleva. Es por lo mismo, amados hermanos. No leemos la palabra del Señor. Por eso todo aquel que predica tiene que predicar basado con versículos de la palabra del Señor. Porque en estos tiempos, amados hermanos, hombres predican 3 horas con un solo versículo, pero no meten la palabra. Son teorías esas. Pero nosotros, amados hermanos, yo sé que esta iglesia ama la palabra del Señor. Esta iglesia, amados hermanos, trata la manera de guardarse con el Señor. Porque si no lo hacemos, vamos al fracaso. Santiago capítulo 1, versículo 26, yo lo leo, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bien aventurado en lo que hace. Oiga, mas el que mira la perfecta ley y persevera. ¿Sabe por qué ahora, amados hermanos, nosotros vemos tanta gente o jóvenes, aquí vamos a incluir los jóvenes cristianos en fracaso? ¿Sabe por qué? Porque no perseveraron en la palabra del Señor. Esto se trata de perseverar. Esto se trata, amados hermanos, de retener la palabra de nosotros. La palabra del Señor no solamente es para los días de culto. ¿Verdad que nosotros tenemos que vivir en santidad en esos días? No, la palabra tiene que ser de lunes a domingo. La que tiene que confortar nuestra alma, la que tiene que estar siempre en nuestra alma. Por eso dice, le digo verdad a Josué, que tenía que estar esa ley de día y de noche. Tenía que estar esa palabra siempre, amados hermanos, siempre meditando en la palabra del Señor. Aunque usted ande en el trabajo, usted hay que andar meditando la palabra del Señor. ¿Sabe que cuando nosotros ocupamos nuestra mente así, amados hermanos, Satanás no tiene cómo entrar a nuestro pensamiento? Amados hermanos, Satanás no puede cuando nosotros le damos cabida a la palabra del Señor. Si él fue derrotado a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él no puede filtrar en una mente que haya palabra del Señor. Él no puede minar la mente cuando usted anda meditando en la palabra del Señor. La misma palabra del Señor desecha el dardo de Satanás. Porque hay poder en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero es duro cuando nuestra mente, amados hermanos, está vacía. Cuando en nuestra mente, amados hermanos, andamos en el trabajo, andamos pensando otras cosas. Mire, aunque ahora hay que tener cuidado de lo que usted escucha. Ahora, amados hermanos, en las redes sociales, eso es negocio ya, amados hermanos. Ya predican por negocio. Ya no predican por amor a las almas como lo hacía el apóstol Pablo. Ya no lo hacen, amados hermanos, para edificación al pueblo. Lo hacen, amados hermanos, para resaltar lo que saben. Pero la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, aleluya, que hay que perseverar hasta el final. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar siempre. Que en nuestro corazón siempre haya esa palabra. Y perseveran en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo. Eso es lo que nos acontece ahora a nosotros. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado, amados hermanos? ¿Será que los acordamos algo de eso? Si cuando ya llegamos a la casa lo pregunta la esposa, le pregunta a los hijos, ya se nos ha olvidado, amados hermanos.
A veces somos oidores olvidadísimos. Se nos olvida, amados hermanos. Porque nuestra mente está saturada de las cosas terrenales. Como yo le dije al principio, anhelamos, amados hermanos, de muchas cosas de este país. Anhelamos muchas cosas y está bien, pero, amados hermanos, no anhelamos el reino de los cielos, ya los olvida a veces. A veces, amados hermanos, el afán de este mundo nos mete en la mente, amados hermanos, y a veces nos acordamos que a veces ni que somos cristianos, imagínense. Continuamos, amados hermanos, nuestra salvación. Santo Dios. Aquí, amados hermanos, dice, siendo oidor, sino hacedor de la palabra. Gloria a Dios. Al Señor, amados hermanos, aunque usted se sepa toda la Biblia de memoria, al Señor a eso no le llama la atención. Aleluya. Mucho menos al diablo. Si él se sabe la Biblia, amados, de revés y derecho. ¿Sabe qué? A lo que le agrada al Señor, a veces lo poquito que usted sabe, que lo ponga en práctica. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Usted no se preocupe por aprender de todos los libros de la Biblia. Preocúpese a que usted pueda cumplir uno de ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos. De nada sirve, mire, tanta gente que es estudiada, pero está más perdida que el diablo. Usted ve en esas iglesias ahí, que uno iba hablando con mi papá, hay iglesias que ya no tienen presencia del Señor. Hay estudio bíblico, hay sabiduría humana, pero no hay sabiduría espiritual. Carecen de eso, amados hermanos. Santo Dios, aleluya. Es que por torpe, dice, y se lo vuelvo a repetir, que sea el hombre no se perderá. Pero la Biblia dice que si alguien está falto de entendimiento, de sabiduría, pídala, dice, y se le dará en abundancia. Si usted no sabe entender la palabra, se libre del Señor. Porque no lo entienda, pero si está a los hermanos, pero que lo entienda para tan siquiera para mí mismo. Porque hay cosas, amados hermanos, y mi papá me decía, hijo, cuando uno le ora al Señor, uno hay que también aprender a escuchar al Señor. Amén, aleluya. Bendito Dios. ¿Le gustaría a usted que alguien esté hablando con usted y no lo deje hablar? No ha hablado con las personas usted que desde que comienzan y usted quiere tener su tiempecito para hablar y no le permite. Así somos a veces con el Señor. A veces nosotros le hablamos al Señor y a unas oraciones y le damos, pero no le damos un lugar al Señor de lo que nosotros le hemos pedido. Aleluya. Así es la palabra del Señor, amados hermanos. La palabra del Señor tenemos que darle cabida en nuestro corazón. Por eso, amados, si usted lee aquí, mira donde estábamos leyendo, oiga cómo dice el 38: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien envió vosotros no creéis. Oiga cómo dice el 40: y no queréis venir a mí para que no tengáis vida eterna. En otras palabras, que hay personas, amados hermanos, que no le dan la cabida al Señor, no le dan la oportunidad a la palabra del Señor. Y los fariseos eran uno, ellos no le daban, no hallaban cabida la palabra en los corazones de ellos. Porque es duro, amados hermanos, cuando la palabra del Señor nos enfrenta a nosotros, cuando la palabra nos refleja, amados hermanos, que la vida que estamos viviendo no es una vida consagrada a Dios. Aleluya. Y les decía la vez pasada que triste es engañarse a sí mismo. Sentir que estamos llenos de la presencia del Señor, pero más en nosotros sabemos que hay es un tremendo vacío. Eso es lo que sucede, amados hermanos. Nosotros no vivamos de apariencia. Usted no demuestre que esté viviendo la palabra si no la está viviendo. Amados hermanos, si el Señor dice que podría, amados hermanos, mire, eso lo está realizando esto. Pero qué lindo cuando usted escucha una palabra y dice, esa palabra yo la estoy viviendo. Aleluya. Esa palabra a mí, en verdad, me siento bien porque, pero lo duro es cuando nosotros estamos mal, hermanos hermanos. Bien se nota, bien se nota, amados hermanos, que la palabra del Señor no va a molestar a nadie por molestar. La palabra del Señor los confronta cuando usted sabe que estamos haciendo lo malo.
Pero cuando usted está haciendo lo malo, ¿por qué lo vamos a enojar? Aunque la palabra sea dura, amados hermanos. Aunque la palabra dice que somos como la puerca lavada, ¿verdad? Que volvemos, amados hermanos, como el perro al vómito. Si usted no lo está haciendo, usted no se sienta molesto. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos compongamos. Que ya no vivamos, amados hermanos, en una vida, amados hermanos, que aparentamos que estamos bien delante del Señor y estamos mal. Que sabemos nosotros que cuando leemos la palabra, amados hermanos, lloramos. Hay gente que cuando lee la palabra la quebranta, llora. Amados hermanos, gime. Santo, aleluya. Porque son palabras que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito. Donde dice, amados hermanos, que los perros estarán fuera. Una palabra dura, pero es una palabra que se va a cumplir. Es una palabra, amados hermanos, que primero Dios que no se vaya a cumplir en nosotros. Hay que escapar, amados hermanos, de todo lo que la palabra nos advierte. Dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. El Señor le va a hablar cuando usted está pasando la prueba a través de la palabra. El Señor le va a hablar por medio de la palabra cuando usted, antes de pasar la prueba. El Señor nos habla. Lo que pasa es que nosotros, amados hermanos, no entendemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Aunque dice que las ovejas oyen y conocen la voz de su pastor. La palabra del Señor, amados hermanos, es útil, dice, para enseñar, para corregir. La palabra nos corrige a nosotros cuando nosotros vamos caminando mal. La palabra, amados hermanos, nos instruye cuando nosotros necesitamos, amados hermanos, ser instruidos. La palabra del Señor nos enseña, aún para los jóvenes los enseña, amados hermanos, cómo tener una vida santa como joven. Les dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Dios les advierte. ¿Para qué les advierte el Señor? Para que no caigan en el fracaso. Para que no vayan a lamentarse del día de mañana. Para eso es la palabra del Señor. Por eso la lectura que trajo nuestro hermano Julio dice que hay que guardarlos, ¿verdad?, en nuestro corazón. Qué lindo cuando nosotros guardamos la palabra del Señor. Qué lindo, amados hermanos, cuando nosotros tratamos la manera de agradar al Señor. Y oiga como sigue diciendo en el versículo 1 de Juan capítulo 2, versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mire cómo le escribí este apóstol, amados hermanos. Aleluya. Les escribo a vosotros, padres, porque han conocido del principio. Qué lindo cuando un joven, amados hermanos, nace en un hogar cristiano. Qué lindo es cuando los padres de ese joven son conocedores de Cristo. Pero aquí les escribía a los jóvenes, escribo jóvenes porque soy fuerte, les decía. Todos sabemos que la juventud es una juventud fuerte, amados hermanos. Vigorosa, una juventud cuando el joven tiene fuerzas. Pero estos jóvenes no solamente eran fuertes porque eran jóvenes, sino que dice que la palabra del Señor permanecía en ellos. Y les decía también, y porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo habían vencido estos jóvenes al maligno? A través de la palabra. Un joven que esté viviendo la palabra, no cualquier Satanás o cualquier diablo lo va a mover. Porque está fundado sobre la roca, gloria a Jesús. No cualquier joven lo va a engañar. Aunque Satanás se disfraza, amados hermanos, de otro joven, no la va a poder engañar. Porque por medio de la palabra he vencido al enemigo. Porque vosotros sois fuertes, les decía. Qué consejo más bonito. Pero en estos tiempos, porque hay, como les decía, jóvenes en el fracaso y cristianos, amados hermanos, porque se han apartado de la palabra del Señor. Han dejado la palabra del Señor.
se han desviado, amados hermanos, y ya no están obedeciendo la palabra del Señor. Por eso es que, y no solamente jóvenes, nosotros como viejos, a veces fracasamos, amados hermanos, por no escuchar la palabra del Señor. Santo Dios, aleluya. El Señor le dice, hay caminos que al hombre parecen rectos, pero al final dice que es camino de muerte. Nosotros sabemos, amados hermanos, caminos que hemos tomado, que si no hubiese sido la misericordia del Señor, ya estaríamos muertos nosotros. Hay jóvenes que Dios los ha rescatado de la muerte. Hay jóvenes que Dios los ha rescatado, amados hermanos, a punto de morir, porque eso ha sido la misericordia del Señor. Pero que el Señor no les haya advertido antes por medio de la palabra, se los ha advertido. Por medio de un mensaje, por medio de sus padres, por medio de sus hermanos. Pero a veces nosotros, amados hermanos, siempre atendemos más a creerle al hombre que a creerle a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Nosotros le creemos más al hombre a veces, Exacto. a lo que está escrito en la palabra del Señor. Si el Señor, amados hermanos, ¿quién no nos aconseja la palabra del Señor? El Señor les dice a los amigos qué clase de amigos tienen que tener. Poder de Dios, aleluya. Dice que no se ajunten en yugos desiguales, dice la palabra del Señor. ¿Qué más consejo, amados hermanos? Pero es lamentoso en estos tiempos que la palabra del Señor está quedando ya en el olvido. Santo Dios. Aún, amados hermanos, cuando leíamos el Apocalipsis antes, mire, cuando se leía el Apocalipsis, todos, amados, temblábamos. Y ahora como que ya lo sabemos todo, vi que se lee el Apocalipsis y como que sin nada. Eso, hermanos, está cayendo una frieza espiritual. Pero la palabra del Señor, sea que nosotros la pongamos por obra o no, la palabra del Señor sigue siendo poderosa. Aunque usted la pongamos en práctica, no, la palabra sigue siendo palabra. Así que estos jóvenes, amados hermanos, eran jóvenes que habían vencido al maligno. ¿Será que la palabra del Señor mora en los jóvenes de la iglesia local? Santo Dios. ¿Será que los jóvenes están venciendo al maligno, amados hermanos? Poder de Dios. ¿O nosotros como mayores, será que nosotros estamos venciendo al maligno o lo está venciendo a nosotros? Porque una cosa es que usted diga que lo tiene bajo la planta de sus pies. Mire, amados hermanos, y no es darle prioridad al diablo, pero hay que saber bien que el enemigo que nosotros tenemos no es de solo ponerle la pata en el pescuezo. Si usted y yo no tenemos el poder de Dios, amados hermanos, Él es el que lo va a poner a nosotros. Por eso hay que pensarlo bien cuando nosotros decimos, hay que estar seguros, amados hermanos. Porque el enemigo que nosotros tenemos, como les dije, es un enemigo vencido, pero si nosotros nos descuidamos, nos vence a nosotros. Por eso no hay que bajar la guardia, amados hermanos jóvenes. Porque el enemigo, mire, él no anda esperando, amados hermanos, que le demos chance, un medio chancecito y lo tira a matar. Ese no lo quiere ver en este lugar. Ese no lo quiere ver, amados hermanos, que usted haga el bien. Por eso es que cuando descendió dijo, ay de los moradores de la tierra. Porque descendió con gran ira, dice, sobre los moradores. Así que es necesario que nosotros le demos duro al diablo con la palabra, amados hermanos. Aleluya. Porque aquí podemos quitar y todo, pero si no estamos viviendo la palabra, no nos va a tener miedo el diablo. Mire, es lindo cuando la palabra, en una iglesia vive la palabra del Señor. Hay un respaldo glorioso. Aleluya. Hay un respaldo del Señor. Pero cuando en una iglesia, amados hermanos, se predica y se lee la palabra, pero no se vive, da lástima. El diablo hace y deshace con eso. Pero gracias, como les digo, que aquí, amados hermanos, aunque no seamos estudiados, pero vamos a hablar la palabra del Señor. Bendito Dios. Aunque, amados hermanos, sea como la hablemos, pero yo sé que aquí somos entendidos, amén. Gloria a Dios. Y vamos a tratar la manera, amados hermanos, de predicar la palabra del Señor siempre. Aleluya. Porque lo que el enemigo, eso es lo que va, amados hermanos, queriendo.
y quitando la palabra del Señor. Así es. Que no se viva la palabra del Señor. Que se viva más así, miren. Como agüita ahí. Poder de Dios. Aleluya. Eso es lo que Satanás quiere. Sí. Pero no, gracias a Dios que aquí, vamos, hermanos, de esta iglesia se va a seguir predicando hasta que el Señor venga. Gracias, oramos nosotros, pero los que ustedes tienen que seguir adorando al Señor. Démosle cabida a la palabra del Señor, hermanos hermanos. Aleluya. Digámosle al Señor, Señor, que esta semana que viene yo quiero agradarle en algo lo que la palabra dice. Pongámosla por obra, amados hermanos. Santo, aleluya. Porque de nada serviría que nosotros la escudriñásemos, la leyésemos y la anduviésemos, pero si no la ponemos por obra, de nada sirve. Dice que Él quiere hacedores de la palabra, amén. Así que digámosle al Señor que cada día nosotros queremos hacedores de la palabra. Póngase sobre sus pies en esta hermosa hora. Aleluya. Aleluya. Que los jóvenes de esta iglesia, amados hermanos, comienzan a vencer al enemigo con la palabra del Señor. Como les dijo este hombre, amados hermanos, soy fuerte, les dijo, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Amén. Yo sé que hay una juventud aquí, amados hermanos, que se va a levantar. Sí. Amén. Lo creemos. Se va a levantar esta juventud y yo sé que el Señor va a usar grandemente a jóvenes. Pero tienen que despojarse, como dice la palabra del Señor, desechando toda inmundicia de nuestro corazón. Usted joven que sabe que en algo usted le está fallando al Señor y que lo está atando y que no permite de que usted tenga la libertad en los cultos, que usted sabe que hay algo que le impide cantarle al Señor, predicar al Señor, orarle al Señor, es tiempo que usted ponga en las manos del Señor eso. Y el Señor dice que vengamos tal como estemos, cansados, trabajados, dice, y Él lo va a hacer descansar de esa carga. Así que cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa hora. Gracias, Jesús, en esta hermosa hora por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra es viva y eficaz y es cortante como una espada de doble filo, Señor. En esta hermosa hora, Espíritu Santo, gracias le damos. Que esta palabra, Señor, quede en los corazones y en las mentes de mis hermanos. Y que todo dardo que Satanás quiera robar, Señor eterno, aleluya, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que por medio de la palabra usted fortalezca las vidas que vengan a este lugar. Que por medio de la palabra, Señor, sea usted, Dios, libertando, Señor, al cautivo. Encontramos donde dice, Señor, que usted vino a libertar a los que estaban cautivos, Señor, oprimidos, Padre, esclavos. Y en esta hermosa hora, Señor amado, sea usted tocando el corazón del amigo y del hermano. Sea usted sanando, Señor, en esta hermosa hora, libertando, glorificándose, Señor, sobre su pueblo, sobre este remanente, Padre eterno. Oh Cordero Santo, le damos la gloria y la alabanza. Sea usted, Dios eterno, aleluya, moviéndose a favor de este pueblo, Señor. Padre amado, este pueblo que en su corazón lo que anhela ser salvo un día, Señor. Pero el enemigo se levanta, Señor, y pone cuantas cosas, tropiezos. Pone cuantas cosas, Padre, para que este pueblo, Dios amado, vaya menguando. Pero esta noche, Señor, usted va a levantar, Padre amado, barreras. Usted va a levantar, Señor, muros a favor de vosotros. Padre eterno, se va a glorificar de una manera grande. Que aquel que se siente débil, aquel que se siente decaído, aquel que se siente desmayar, Señor amado, sea usted dándole la fuerza en esta hermosa hora. Y que ningún espíritu gane ventaja sobre la vida de mis hermanos, Señor eterno. Padre amado, que cuando usted se sienta triste, acuda a su palabra. Cuando Él se sienta solo, acude a su palabra. Cuando Él se sienta enfermo, Señor, acuda a su palabra. Cuando Él se sienta, Señor, afligido, Dios de los cielos, acuda a su palabra.
Dios eterno, aleluya, por el poder de la palabra se hicieron todas las cosas, Señor. Y por eso subsistimos nosotros en esta tierra, porque fuimos creados a través de su palabra. Muchas gracias, Cordero Santo. Le damos gloria y honra, Señor. Aleluya, alabado su nombre, Jesús. No sé si en esta noche verá alguien que necesita reconciliarse con el Dios de los cielos. Es el momento oportuno para decirle al Señor, aquí estoy, gloria al Señor, aleluya. Si en esta noche hay alguien en este lugar que necesita reconciliarse con el Dios de los cielos, quisiéramos hacer un llamado en el nombre bendito de Jesús. Habrá alguien en este lugar que necesite reconciliarse con el Señor. Quizás reconozca, quizás ha fallado en la presencia del Señor. Es el momento oportuno para decirle, Señor, aquí estoy, aleluya. Habrá alguien en este lugar, gloria a Dios. Hago un llamado en el dulce nombre de Jesús. Habrá alguien en este lugar. Poderoso Dios. Si no lo hay, dejamos hasta aquí esto. Aleluya, Jesús. Dios bendiga a mi hermano Ángel por la divina palabra del Señor que nos trajo en esta noche. Aleluya. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho. Alabado el nombre bendito del Creador. Doy gracias a Dios por todo. Vamos a seguir adelante. Nos vamos a ver mañana si Dios así lo permite. Porque de no ser así, no estaríamos en este lugar. Mañana tenemos culto a las 4:30. Y los servidores va a ser mi hermano Salvador, hermano Luis y hermana Isela. Para la vigilia, mañana hay vigilia. Nos queda bastante tiempo porque terminamos a las 6 el culto. Le queda un montón de tiempo para ir a descansar un buen rato. Gloria a Dios. Y van a estar sirviendo hermana Brenda, hermana Paola, hermana Yajaira, hermana Ruth, hermano Vladimir, hermano Mariano y hermano Cristian. Mañana en la vigilia. Para la honra y la gloria bendita del Señor. Amén. Así que así vamos a quedar, hermanos. Si Dios lo permite, estaremos mañana en la tarde y después en la vigilia. Gloria al Señor. Es necesario que busquemos del Señor, hermanos. Amén. Doy gracias a Dios por todo. Y vamos a venir orando para despedirlos de este lugar, pero nunca en la presencia bendita del Señor, diciendo en adelante, no se quede por nada, sino que vamos a continuar adelante. Amén. Entonces vamos a venir en palabras de oración para despedirlos de este lugar, pero nunca de la presencia del Señor. Oramos en esta hora, amado Dios, en esta hora, Padre, le damos gracias, Señor, su divina piedad, su divina misericordia.